Básicamente, entonces, lo que empezamos a hacer es crear un directorio, ¿vale? Ustedes le pueden colocar el nombre que quieran, acceder a ese directorio y ahí entonces van a crear el ambiente virtual. ¿Cómo se crea el ambiente virtual? Hay muchas formas, pero básicamente en un Linux se instala un paquete que se llama virtualenv, que es el comando que ustedes ven aquí. ¿Sí lo alcanzan a ver o no lo alcanzan a ver? Les aumento un poquito el tamaño de la fuente. Entonces tienen el comando virtualenv y ustedes pueden darle el directorio donde quieren crear ese ambiente virtual. Se recomienda como buena práctica crearlo en el home del usuario eh, y que todos los ambientes virtuales estén en el mismo lugar. Entonces, por ejemplo, una carpeta oculta que se llama virtualenv y dentro entonces se va a crear un ambiente virtual que se llama Flax, donde solamente va a trabajar proyectos para este framework, ¿vale? Una vez creado, entonces el siguiente paso es cargar el ambiente virtual que básicamente se hace con source. Entonces, una vez creado, se escribe source, el directorio donde se ejecutó el comando anterior. Pero en este caso, entonces, se le agrega la ruta hacia un binario que se llama activate. Entonces, cuando se ejecuta este comando, miren que el cron inicialmente cambió y ahora tiene el nombre del ambiente virtual que acabamos de cargar. Eso significa que ahora podemos utilizar el manejador de paquetes de Python que se llama pip instalar Flask. Básicamente este es el proceso, pip install Flask, ¿vale? Y eso sería todo para poder instalar este microframework. Seguido, entonces, se empieza a crear la aplicación como tal. Básicamente, se recomienda que el archivo principal de la aplicación se llame app, con extensión, obviamente, .gem, pero .py. Entonces, en cualquier editor de su preferencia, abren el proyecto y empiezan a crear el archivo, ¿vale? Y aquí básicamente entonces se empieza a crear, es como el programa principal de la aplicación. Lo primero que debe hacerse entonces es importar la clase Flask donde eh, se ejecuta la aplicación, donde se carga la aplicación. Entonces lo que hace es, eh, tiene su propio servidor web y ahí entonces embebe el código Python y lo despliega hacia un navegador web. Eso es básicamente lo que hace el framework en su parte básica, en su core, ¿vale? Esa sería como la forma del trabajar. Entonces, como se está importando una clase, se crea un objeto, los que asistieron a la última sesión del PRODEV, entonces se acuerdan de que primero se crea el objeto, ¿cierto? De esta forma, y básicamente aquí lo que está llamando es el iniciador de la clase. Esto que estoy escribiendo aquí es sintaxis propia del framework, entonces estábamos diciendo que está llamando a la clase de Flask y necesita un nombre. El nombre es la carpeta donde estamos ubicados en este momento, es decir, Prodec 2020. Entonces es el nombre que él va a tomar para poder crear la aplicación, ¿vale? Con un nombre definido. ¿Listo? Eh, y aquí entonces ya viene todo el código que permite crear la aplicación. Pues básicamente Flask entonces debe crear rutas. Y pues todos los sitios web accedemos a través de rutas. Y eso es básicamente lo lo que hace Flask. Entonces, aquí le estamos diciendo que vamos a crear una ruta raíz, ¿cierto? Y que cuando alguien llame a esa ruta raíz, haga algo. Entonces, Flask dice, voy a definir una función encargada de responder a ese llamado.
Entonces, básicamente, no sé, podemos colocarle bienvenido, ¿vale? Es una función Python común y corriente. Y aquí entonces podemos retornar lo que nosotros eh, queramos, ¿vale? Sería esa de esta forma. Bueno, aquí pueden colocar lo que ustedes quieran. Este es un ejemplo bien sencillo donde solamente al hacer el llamado a esta ruta devuelve una cadena, punto. Ahora, entonces debemos hacer el programa principal. Todo programa Python tiene un programa principal, que sería, ¿han visto el famosísimo name main? Pues bien, entonces aquí tenemos el programa principal de esta aplicación, ¿vale? ¿Y qué va a hacer en ese programa principal? Entonces, va a llamar a un método que ejecuta este objeto que hemos creado previamente. Entonces, el objeto app tiene toda la estructura del framework, entre ellas una función que permite ejecutar. ¿Qué cosa? Va a ejecutar el servidor web interno de Flask y va a desplegar la aplicación que nosotros hayamos definido a través de rutas. Una vez hayamos definido esto, entonces ya tenemos nuestra primera aplicación en Flask. ¿Cómo la corremos? Entonces, se necesitan previamente, acuérdense, tener instalado Flask. En este caso hemos instalado Flask a través de un ambiente virtual. Debemos tener cargado ese ambiente virtual. Una vez hecho eso, entonces lo que hacemos es ejecutar el script. Miren que en este caso, entonces, el servidor web interno de Flask está diciendo que va a cargar la aplicación, ¿vale? En un ambiente de desarrollo. En ambiente de desarrollo significa que el modo de depuración está on, está habilitado, ¿vale? Y aquí entonces nos proporciona la ruta con la cual nosotros, si vamos al navegador, debería retornar entonces lo que hayamos colocado en la función asociada a la ruta principal. ¿Listo? Digamos por acá. Python, perdón, Flask me proporciona algunos parámetros, como por ejemplo ese parámetro de host. ¿Sí me están escuchando? Alguien que me dé realimentación. Sí, Edwin, se te escucha fuerte y claro. Ok. Unos parámetros que podemos agregar al comando a la hora de ejecutar la aplicación es, por ejemplo, host. Pues si le colocamos este parámetro extra, estamos diciendo que la aplicación puede ser llamada desde cualquier computador, desde cualquier IP, obviamente asociada a la red que nosotros estemos, ¿no? Si no lo colocamos esto, pues solamente podría acceder a la aplicación a través del el localhost o el 127, ¿vale? Bien, para habilitar el modo depuración en Flask, entonces debe exportarse esta variable de entorno. Entonces, lo que nosotros hacemos es en la terminal. Bueno, aquí pueden detener la aplicación, entonces control C para detenerla y en ese caso copié y pegué la sentencia que me permite exportar en un Linux la, la variable de entorno. Si están en un Windows, sin mal no recuerdo, es un set, ¿cierto? No recuerdo si la sentencia es exactamente así, pero la idea es exportar en tu sistema que esté una variable de entorno. ¿Listo? Eh, una vez esté exportado, definida esa variable de entorno, bueno, o pueden hacer esta opción, también es válida. Entonces ya pueden ejecutar la aplicación y el modo de depuración estaría habilitado. ¿Qué es el modo de depuración? Básicamente que si ustedes acceden a una URL que no esté definida, entonces él les va a mostrar qué está pasando. O si ingresaron una URL, perdón,
que está definida, pero tiene un error de programación, entonces él va a decir cuál es ese error que tienen en ese momento, ¿vale? Eso es el modo depuración. Obviamente, para un desarrollador, pues ayuda bastante en saber qué es lo que está pasando a la hora de cargar la aplicación. ¿Listo? Em, entonces, para el mapeo de URL, tenemos en Flags la siguiente, como el siguiente mapeo. Entonces, por ejemplo, internamente él define una regla que es básicamente esto que está acá. Es como una regla diciendo, oiga, a la hora de acceder a tal ruta, ¿sí? Por medio de métodos HTTP, sea GET, POST, obviamente va a tener los headers, etcétera, etcétera, ¿vale? Todas esas opciones van dentro de la regla o la ruta definida. Y que cuando alguien accede a esa ruta, entonces haga tal cosa. Entonces, ese haga tal cosa está definido por la función Python que está enseguida de esa ruta, ¿vale? Pero miren que él tiene una ruta o una regla por defecto, que es el static. Entonces miren que aquí está slash, static, slash y un nombre de archivo. Básicamente entonces Flags proporciona los archivos estáticos a través de esta ruta y solamente esa ruta, ¿vale? Si nosotros venimos acá entonces y le escribimos static y el nombre del archivo que nosotros queremos cargar, entonces deberíamos hacerlo. ¿Cómo hacemos eso? En nuestro proyecto, entonces debemos definir un directorio para colocar todos los archivos estáticos. Entonces static y dentro, entonces podremos colocar cualquier archivo que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, eh, este archivo se llama test1. Si yo voy a static y le doy la ruta, debería cargarlo. ¿Sí está? Bueno, sí lo cargó. ¿Vale? Y los archivos estáticos, entonces, siempre se van a servir a través de esta carpeta. ¿Vale? Si ustedes quieren ingresar o cargar otro archivo en cualquier otra parte, pues no les va a funcionar. Entonces, miren que aquí ya empieza el framework a ordenar un poquito el trabajo de la aplicación que ustedes quieran desarrollar. Entonces, eh, bueno, aquí, ¿cómo ven estas rutas que están definidas? Entonces, básicamente aquí lo que se ha hecho es cargar el módulo. Eso es un módulo, este archivo de aquí es un módulo. Entonces, lo que hace es cargar. Obviamente aquí no tienen extensión PY, sino solamente el nombre del archivo. Y a través de esta función, entonces, él lo que hace es devolver todas las rutas que están definidas, todos los app route que están dentro del archivo app.py, además de la ruta estática. ¿Listo? ¿Cómo trabaja las plantillas Flash? Básicamente lo hace a través de una librería que se llama Jinja. Jinja no solamente sirve para trabajar con Flash, puede trabajar con cualquier otro proyecto Python, ¿vale? Eh, no necesariamente tiene que estar ligado a este micro framework. Básicamente entonces se instala. ¿Cómo se instala? Entonces pip install. Acuérdense, pip install y el nombre del módulo. ¿Listo? Así, esa sería la forma de instalarlo, como cualquier otro módulo de Python. Una vez instalado, entonces esto es como una prueba. Entonces vamos a ver. Puede correr esto en un intérprete de Python. ¿Cuál es el intérprete de Python? Básicamente se escribe Python sin ningún parámetro. Estamos en el intérprete, entonces ahí voy copiando las sentencias. Básicamente estoy
importando la clase template del módulo Jinja 2. Y luego entonces creo un objeto, ¿vale? Este objeto le estoy pasando una cadena, ¿sí ven? Entonces tiene la palabra hello, pero dentro tiene algo especial, y es que ese algo especial está entre llaves, doble llaves. Entonces, y en medio está un nombre, una palabra, name. Entonces, básicamente lo que va a hacer Jinja es lo siguiente. Le voy a decir que por favor a ese objeto lo renderice y donde encuentre name y que esté encerrado en doble corchete, coloque lo que yo le envíe aquí, ¿vale? Entonces miren, eso es básicamente lo que está haciendo. Está colocando a la hora de renderizar lo que yo le coloqué en el parámetro name. Y si acá en la plantilla que he definido previamente hay algo definido con esa variable, entonces voy a colocar el valor respectivo, ¿vale? Y miren aquí, entonces me devolvió ya renderizado o templeteado la, la cadena, ¿vale? Eso es básicamente lo que hace Jinja. Entonces em, eh, me permite incluir código HTML, que sería el hello, con código dinámico. Este puede ser una variable que yo le envíe a través de la vista, del view. Cuando hablo de vista me estoy refiriendo a esto de aquí. Esto es el view o la vista, ¿vale? O Jinja tiene su propia sintaxis para definir no solamente variables, sino estructuras de control, if, for, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es básicamente lo que hace Jinja. No recuerdo en Django si había una herramienta o una librería que me permitiera templatear en HTML y Python, no recuerdo en este momento, pero pues él ya viene integrado con todo eso, ¿sí? Miren que acá tuvimos que hacerlo aparte. Entonces nosotros pudimos haber usado Jinja o cualquier otro librería para templatear, ¿vale? Esa es la flexibilidad que nos permite Flask. Bien, entonces, ¿cómo vamos a incluir plantillas en nuestro proyecto? Entonces lo primero que debemos hacer es crear un directorio que se va a llamar templates. Y tal como está ahí, templates, no template, no cualquier otro nombre, sino templates, tal cual. Porque él automáticamente lo que va a hacer es que en el momento en que nosotros aquí en la vista le digamos, oiga, por favor llame a tal plantilla, entonces él automáticamente viene y la busca en esta carpeta, ¿vale? Entonces, por eso la rigurosidad en el nombre de la carpeta. ¿Estamos? Bien. Y ahí entonces podemos ya colocar los archivos HTML, ¿vale? Vamos a copiar este y nos lo llevamos para acá al editor y entonces dentro creamos un archivo que se llama welcome HTML, ¿vale? Y como es HTML, pues nosotros podemos colocar el código respectivo. Ustedes pues ya colocan el código que necesiten, ¿sí? Bueno, entonces aquí esto no tiene nada de raro, etiquetas HTML, y aquí está sirviendo un archivo estático, ¿cierto? Mire que aquí le estamos definiendo la ruta, entonces aquí no es flags, sino que era algo así como test1. ¿Listo? Bien, miramos qué pasó con la aplicación acá, entonces debe estar corriendo. Y lo probamos. A ver, ¿qué hace?
la raíz. A ver, ¿qué pasó? Bien. Ahora, una vez definida la plantilla, entonces debemos hacer el llamado desde el view, ¿vale? Entonces, para eso, Flask debe usar sus funciones para cargar las plantillas, ¿vale? Básicamente, entonces, además de la clase Flask, arriba vamos a importar una funcioncita que me permite hacer el llamado a archivos HTML y los renderice. Entonces, esa función se llama render template. Y básicamente entonces lo que hacemos aquí es hacer el llamado a esa función. Y como parámetro entonces le vamos a pasar el archivo HTML que acabamos de crear. ¿Vale? Entonces miren que aquí no le estoy explicando en un momento, oiga, este archivo HTML está en tal lugar. No, sino que él automáticamente sabe que debe buscarla en una carpeta que se llama template. ¿Listo? Vamos a mirar qué cambios pasó acá. Bueno, cada vez que yo hago un cambio en la vista o hago un cambio en una plantilla, la aplicación se recarga automáticamente, ¿no? Vamos a ver. Ajá. Y eso sería entonces lo que está en el archivo HTML. ¿Vale? Listo. Bien, sigamos por acá. Bueno, esto ya lo hicimos. Básicamente, entonces, miremos cómo trabajan las variables en la plantilla Jinja. No sé si que tengo un ejemplito. Bueno. Entonces, desde la vista, vamos a enviarle una variable. Entonces, en la función renderTemplate le pasamos otro parámetro, ¿vale? Y ese parámetro, pues, tiene un valor. Voy a colocarle fundación universitaria. ¿Listo? Que es nuestro aliado, como lo dijo Juan. Ahora, aquí le estamos pasando esta variable con un valor definido. ¿Cómo hacemos para que esa variable que es dinámica se muestre acá? Entonces, básicamente, aquí empieza lo chévere del asunto, y es que usamos la sintaxis Jinja para manejar los parámetros que nos está enviando la vista. ¿Vale? Esa sería la sintaxis para mostrar una variable. Miremos. ¿Sí ven? Entonces aquí colocó el valor respectivo. Bien. Vamos a mirar entonces, en este ejemplo, vamos a tratar de simular una base de datos. Para ello, entonces, creamos un archivo JSON, ¿vale? Donde van a ver estos datos que están aquí, que son eventos que se han hecho en el project. Luego, entonces, se van a mostrar en una plantilla que se llama event HTML y creamos la respectiva vista para mostrar esos datos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo para uno solo. Entonces, inicialmente creamos el archivo JSON.
Eso es como para simular una base de datos, ¿no? Entonces vamos a colocarle app.db.json. Y básicamente entonces tiene un conjunto de datos. Ese conjunto de datos va a tener un nombre y el nombre del evento. Voy a colocarle algo corto. ¿Listo? Y va a tener una fecha. ¿Listo? Puede ser año, la estructura que ustedes quieran, año, mes y día. Y ya. Si quieren más datos, de ejemplo, entonces simplemente algo así. No sé. ¿Listo? La vista para mostrar los datos. Básicamente debe tener como la misma estructura de la página principal, ¿cierto? Y por aquí vamos a mostrar los eventos. Bien, aquí entonces quitamos todo esto y lo que vamos a hacer es mostrar el evento. Entonces, vamos a mostrar evento por evento. Básicamente, entonces, o sea, algo bien sencillo. Entonces, aquí tenemos el evento. ¿Listo? Y aquí enfrente, entonces, vamos a imprimir el nombre del evento. Vamos a imprimir una variable. Entonces, esa sería la sintaxis en Jinja. Todo lo que vamos a hacer es recibir un objeto de tipo evento. Como es un objeto, entonces va a tener los atributos. Vamos a mostrar el nombre aquí. ¿Listo? Y vamos a mostrar el otro dato, que es la fecha, acá. ¿De dónde está sacando el name y dónde está sacando el date? Se supone que en esta base de datos que estamos simulando, entonces tiene los campos name y date, ¿vale? Y como se envía el objeto completo, es decir, se envía todo esto, entonces la plantilla lo que hace es empezar a sacar campo por campo, ¿vale? Ahora sí, ¿de dónde enviamos este event? Acuérdense, entonces, toda plantilla debe estar asociada, si es necesario, a una vista. Entonces vamos a hacer la vista asociada a esta plantilla de evento, ¿vale? Entonces aquí en App vamos a crear la vista. Entonces inicialmente debemos definir cuál es la ruta que el usuario, el cliente, debe acceder para mostrar el evento. Vamos a colocarle evento. ¿Listo? Responde a una función. Vamos a llamarla eventView. ¿Listo? Y lo que va a hacer entonces es retornar la plantilla que acabamos de crear, que se llama event.html. ¿Listo? Y el parámetro que él necesita conocer allá, el event, para poder de ahí sacar los datos. Entonces, event va a ser igual a ¿qué? Entonces, el paso anterior a esto es ir a la base de datos, ¿cierto? Y, ¿y qué? Y leer, y leer los datos, los eventos, traerlos. Y una vez se tenga eso, entonces se le pasaría al, ¿al qué? Se le pasaría como parámetro a la plantilla, ¿vale?
En este caso, entonces, lo que voy a hacer es copiar el código para leer el ¿qué? Leer el archivo JSON. Entonces, denme un minutico. em, em, yo hago chancuco por aquí. ¿Listo? Y ese es el código que me permite leer ese código, perdón, ese archivo JSON. Entonces lo que voy a hacer es crear un archivito aquí que se llama model.py y va a tener este código. Entonces va a tener la función cargar los datos del archivo. ¿Listo? Ya lo tengo por aquí. Save, sí. Esto no es. Y aquí entonces debemos importar esos datos. ¿Listo? Entonces importemos acá arriba. For model, módulo, import db. ¿Qué es db? Si vamos a model, db es esta variable. Básicamente aquí lo que está haciendo es llamando a la función cargar base de datos. Abre el archivo, lo lee y carga toda la información que está ahí. Entonces toda esa información está en una variable db disponible aquí. Ahora en nuestro app.py. Ese sería entonces lo que escribimos aquí, ir a la base de datos, obviamente es una base de datos simulada, solamente para propósitos demostrativos, no hacer esto en producción. Y luego entonces lo que hacemos es cargar un evento de esa base de datos que acabamos de cargar. ¿Listo? Como aquí me está volviendo todos los datos de la base de datos, yo le digo que por favor me den uno solo. Entonces se lo mando aquí. ¿Vale? Entonces, este es la variable que se le está enviando a la plantilla y este es el valor. ¿Sí? El valor, entonces, es el primer dato de la base de datos. ¿Listo? Vamos a ubicar entonces en la plantilla even que esté escrito correctamente. ¿Sí? Y vamos a ver entonces si esto funciona. Vamos a ver cómo está la aplicación. Pasó algo. Vamos a ver. Bueno, la volvió a ejecutar sin problema. Y volvemos a cargar. Pero en este caso debemos darle la ruta que hemos definido. Creo que era even, ¿cierto? O escribí mal. Ruta, vista, carga el dato y renderiza la plantilla. ¿Está bien? ¿Algún error acá? No. Bueno, aquí respondió fue al even sin terminar en el lash. Porque acá la había definido como even sin terminar en el lash. Entonces responde exactamente a lo que nosotros le escribíamos aquí. ¿Listo? Ahí solamente está mostrando el primer evento. ¿Vale? Ahora miremos, bueno, déjame ver la guía. Entonces, básicamente,
lo que estamos haciendo es lo siguiente. Entonces, en el navegador escribimos una ruta. El navegador entonces envía una solicitud HTTP GET, ¿cierto? Con el método GET hacia esta ruta. Entonces debe haber alguien que atienda ese llamado. El encargado de hacer eso entonces es la aplicación Flags. Aquí entonces recibe esa solicitud y el encargado de hacerlo es esta funcioncita que acabamos de escribir, ¿cierto? Va a la base de datos, lee el dato, llama a la plantilla, ¿vale? Y lee la base de datos, perdón. Y luego, entonces, la vista envía esos datos hacia la plantilla que está escrita en Jinja. Una vez esos datos estén renderizados, entonces lo retorna al, al usuario final, ¿vale? Donde ya ve en su navegador, entonces, pues ya los datos renderizados, ¿vale? Eso sería como el proceso que está haciendo Flask en este momento, ¿vale? Y generalmente es como funcionan todas las aplicaciones web, ¿no? Diría yo. Bien. ¿Cómo pasamos parámetros a la vista? Y con parámetros me refiero a qué pasa si yo quiero ver el evento 1, qué pasa si yo quiero el evento 2, ese tipo de parámetros, ¿vale? Entonces, la sintaxis para mirar o para recibir esos parámetros viene dado de la siguiente forma. Entonces aquí debemos decirle el tipo de dato de ese parámetro y aquí le decimos el nombre de ese parámetro, ¿vale? Entonces aquí lo que está haciendo el framework es capturando ese dato que yo le pase después del slash y que quiero controlar o hacer algo con ese dato, ¿cierto? Si le paso aquí un valor, entonces haga algo con ese dato. ¿Listo? Miren, aquí ya tomó el cambio y esto sale porque está en modo depuración, perdón. Entonces miren que me proporciona bastante información del error que está sucediendo y obviamente pues yo como desarrollador puedo mirar en qué parte revisar, ¿vale? Y como ustedes ven pues está mostrando bastante información, lo cual no es recomendable tenerlo habilitado en modo producción. Bien, entonces aquí estamos recibiendo el parámetro, debe recibirlo también la función porque como esto ya es código Python, entonces eh, ya este index, entonces lo recibe la función y yo hago algo ¿qué? Con ese parámetro de esa función. En este caso le estoy diciendo que por favor, entonces de la base de datos me devuelva el elemento en tal posición, en la posición index. ¿Listo? Miremos. Sigue corriendo la aplicación. Acá le puedo decir, devuélvame el evento 0, el evento 1. ¿Y qué pasa si voy al 2? Pues ya no hay, ¿cierto? Porque solamente tenemos definido en la base de datos em, dos, em, dos eventos, dos elementos. ¿Listo? Bien. Pero miren que aquí ya me está diciendo, oiga, algo está pasando y tenga cuidado con esto. Bien. En la presentación que se les va a enviar, entonces está todo explicado y paso a paso para que ustedes también lo hagan. Para que no muestre esas páginas donde pues está mostrando demasiada información en esta aplicación, para eso entonces vamos a agregarle
una función que me permita mostrar la famosísima página no encontrado de todas las aplicaciones web. ¿Listo? Para eso, entonces, debemos importar una función que se llama import. Entonces, en el programa principal, además de render template, importamos import. Y esto lo metemos dentro de una ¿qué? Try catch. ¿Listo? Y el error es un error pues que no encuentra ese índice. ¿Listo? Entonces que por favor nos devuelva un error 404. Bueno, aquí está mal. Si lo encuentra, entonces que devuelva la plantilla. Si no, que devuelva un error 404. Vamos a ver cómo está la aplicación. Sigue corriendo. Miramos. Entonces, sigue corriendo la aplicación bien. Y entonces ahora mire que no nos muestra el error diciendo todo lo que hay en la aplicación, sino que ahora ya nos muestra un error, una página 404, ¿vale? ¿Listo? Obviamente esta página se puede personalizar, ¿no? Bien, ¿cómo agregamos un enlace? Obviamente ese enlace es dinámico porque depende, en nuestro ejemplo, pues depende de en qué evento estemos. Entonces lo que vamos a hacer es agregar un botón para mirar el siguiente evento y no estar cambiando acá arriba a 0, luego a 1, etcétera, etcétera. Sino que acá nos muestre un botoncito para el siguiente evento. Básicamente, entonces, vamos a agregar este código. Vamos a agregar este código en nuestra plantilla. En nuestra plantilla ¿de qué? De evento. Entonces vamos a agregarla aquí. ¿Listo? Entonces básicamente tenemos una referencia a la URL que estamos escribiendo manualmente en la barra de direcciones del navegador, ¿cierto? Entonces sintaxis para mostrar una variable en Jinja, y aquí entonces la variable le estamos incrementando a 1. Entonces necesitamos la variable index. Debemos pasarle esa variable. Entonces de acá de la vista, además del event, debemos pasarle el índice. ¿Sí? Miramos si está corriendo. Sí. Perdón. Y aquí entonces tenemos el botoncito para el siguiente evento. Y si ustedes miran en la parte inferior de izquierda del navegador, la URL dice evento, slash, y el número que le sigue, ¿cierto? Nosotros damos clic ahí. Entonces, pasa al siguiente evento. Pero aquí tenemos un problema y es que es el último evento, ¿cierto? Más sin embargo, él nos sigue mostrando siguiente evento y nos mostraría el evento número 2, pero sucede que el evento número 2
no existe y por lo tanto nos muestra una página de error. Entonces, problema. Bueno, el otro problema que miramos aquí es que la URL está hardcodeada, o como algunos dicen, está quemada, está en duro ahí, está, ¿sí? Y con eso me refiero a esta parte de aquí, esta parte de la URL, este event, pues está hardcodeado. ¿Qué pasa si en un momento dado aquí en la vista ya no necesito que se llame event, sino evento, qué sé yo? Entonces tengo que ir a buscar en todas las plantillas asociadas a esta vista, oiga, ahora cambió evento, entonces tenemos que cambiar eso. ¿Y qué pasa si son más enlaces? ¿Sí? Entonces, problema, tenemos un problema ahí. Entonces, básicamente para eso existe la generación de URLs de forma dinámica, ¿vale? Y para ello, Flask proporciona esta funcioncita que se llama URL-for. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es, lo voy a copiar, perdón, y vamos a colocarla, entonces, en nuestra, en nuestra, en nuestra referencia, en el href, ¿vale? Miren que la sintaxis es la siguiente. Función ya viene definida en la plantilla. Miren que yo no la estoy enviando en ninguna parte, ni la estoy importando en ninguna parte. Pues ya viene en el momento que cargue la plantilla, entonces ya viene definido esta función. Entonces el primer parámetro es básicamente la vista. ¿Cómo se llama la vista? En otras palabras, aquí lo que va es el nombre de esta función. ¿Sí ven? Event view, event view. ¿Sí? Y luego entonces vienen los parámetros que se le deben enviar a esa vista. Entonces aquí tenemos que el parámetro debe ser ¿quién? Debe ser el siguiente índice al cual estoy cargando la página en ese momento. ¿Vale? Miramos la aplicación, sigue corriendo. Sigue funcionando normal. Bueno, aquí tengo el botón siguiente evento. No hay, perdón, aquí pasó algo. Está, sí. Entonces recuerden. Miren, este es un buen ejemplo para mostrarles que debe ir, la sintaxis debe ser esta, ¿no? Entre corchetes dobles. Si la colocamos sin esos corchetes, él interpreta tal cual, como un string tal cual, ¿sí? ¿Sí miran? En la parte inferior izquierda dice todo lo que he escrito ahí, URL, for, no sé qué, ¿vale? Pero yo necesito que eso que se ejecute y realmente lo que coloque ahí es el valor de lo que me devuelva esa función URL for. Entonces, para eso se colocan los doble corchetes. Miramos. Ahora sí. ¿Sí? ¿Listo? Entonces tenemos los doble llaves para variables. Y ahora, esa sería la sintaxis para sentencias de control.
Básicamente, entonces, si nosotros escribimos esto en la plantilla Jinja, podemos dentro escribir una sentencia Python, ¿vale? Sin ningún problema. Y la plantilla lo que va a hacer, pues, es que cuando encuentre esta sintaxis, lo que va a hacer es ejecutar lo que hay adentro. ¿Listo? Bien. Para evitar el problema de que aquí se desborde el índice, entonces vamos a hacer uso de precisamente control de flujo en plantillas. ¿Listo? Entonces, que aquí me muestre el enlace, si el índice es menor que un valor que yo le envíe desde la vista. Si eso se cumple, entonces lo que vamos a hacer es que coloque el enlace. ¿Listo? Si no, entonces que coloque otro enlace diferente. Que coloque, por ejemplo, que vaya al inicio de la lista de eventos. Bueno, eso sería algo así. Siguiente evento. Iniciar evento. Listo. No sé si haya preguntas hasta el momento. Creo que de pronto Zoom corta la transmisión. Entonces Eh, aprovechemos. pues Edwin parece que no la cortó porque ya los 40 minutos pasaron hace un rato. Entonces no, parece que no. Ajá. Ok. Pero sí, o sea, si alguien tiene preguntas, creo que hay una funcionalidad que llama levantar la mano, que es como algo como esta, así mira, y ahí aparece pues como levantar la mano para darle como un orden a la sesión. No. Ok. Entonces, continuemos. Básicamente, esa sería la forma en que yo escribo sentencias de control en la plantilla, ¿no? Si necesito un for, pues entonces sería algo muy similar, ¿vale? Em, Dentro de la sintaxis corchete porcentaje, entonces va el for, donde básicamente lo que está haciendo aquí es recorriendo una lista y colocando cada elemento en la variable i y luego hago algo con esa variable. ¿Listo? Jinja define entonces unas variables especiales, como por ejemplo, él automáticamente va contando en qué iteración va, y eso se accede a través de, por ejemplo, esta variable loop.index
0. ¿Sí? Hay un index solito. Y eso significa que él empieza a contar desde 1. Pues si yo lo coloco 0, entonces él va a empezar a contar desde 0. ¿Listo? Y hay muchos más. Entonces ustedes pueden visitar esta URL y encontrar muchas más variables que solamente están disponibles para el ciclo for, ¿vale? Y estas variables las pueden usar dentro del bloque, es decir, acá. Ahí entonces pueden usar ¿qué? Las variables especiales. ¿Listo? Ok. Voy a continuar con la presentación. La idea era que esto durara 40 minutos por ser una prueba y una charla en live streaming. Entonces, voy a continuar con la presentación y miramos si hay preguntas. De nuevo, terminaríamos, introduciríamos un poco el siguiente tema a tratar. ¿Listo? Este sería como el resumen de lo que acabo de comentar. ¿Listo? Se pueden trabajar el método POST, claro que sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, se está agregando un formulario a una plantilla y básicamente esta plantilla sirve para agregar un evento. ¿Listo? Miren que aquí todo formulario debe llevar el método que está definido, en este caso el método por el cual se están enviando los datos, que es el método POST. En la vista, entonces, lo único que cambia es que el app route, además de el endpoint o la ruta, debe definirse los métodos para el cual esta función está trabajando. En este caso, este método agregar evento, entonces va a funcionar tanto para el método get como para el método post. ¿Por qué debe funcionar para el método get? Básicamente, si no se está haciendo llamado a ningún método post, es decir, no se está enviando eventos, entonces lo que hace es retornar el formulario vacío, ¿vale? Entonces, eso sería atendido por método get y lo que está dentro del if sería atendido por método post. ¿Listo? Y pues para borrar un dato sería algo parecido. Se utilizaría un formulario con el método post. ¿Listo? Bien, eso sería lo que tenía preparado por el momento. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Hola Edwin. Ahora, Eh, Realmente no es una pregunta, es como el primer ProDev al que asisto y quería agradecerte, estuvo muy chévere. Llegué como a la mitad, pero la verdad nunca le había dado la oportunidad a Flask y a Python ajá. y me gustó mucho. Muy Sí, chévere tu presentación. eh, viene con lo básico, ¿no? Como comentar. Sí, es que para Entonces, 40 minutos entonces es bastante. eh, sí, me refería al framework. El framework es bastante básico Sí, y usted lo va construyendo como programador, entonces le va agregando lo que el programador necesite. No es como Django en- que viene con todo incluido, es un framework bastante claro. grandote, entonces ahí están las dos posibilidades, ¿no? Depende de lo que usted necesite. Ah, entiendo, entiendo. Ujú. ¿Vale? Los esperamos en la próxima. Y muchas gracias a todos.